y no se siente todavía. Yo sé que la silla tiene un llamado, ¿vio? A cierto lugar del cuerpo, y la silla llama y llama y llama. Tiene un llamamiento muy fuerte esa silla. Los llamados por el Espíritu son llamados a estar de pie y a guerrear. Queremos saludar a todos los que nos siguen a través de la transmisión, y si hay alguien nuevo allí, muy bienvenido también. ¿Hay alguien aquí que está por primera vez? ¿No? Bien. Jesucristo es el Señor. Tomen asiento, por favor. Para aquellos que son más nuevos, lo que acaba de hacer el pastor y lo que acaba de decir el pastor tiene que ver con que el pueblo judío es el pueblo escogido por Dios. El pueblo escogido por Dios es el que Él eligió para manifestarse, para darse a conocer al mundo entero. A ellos fue el que envió a Jesús. Y bien dice el pastor que Jesús es judío, pero no por religión, no es de religión judía, sino que es descendiente de la tribu de Judá, por eso es judío. Judá era un hombre, una persona, y Jesús es descendiente de Judá. Jesús vino a salvar a los suyos, esto lo vemos en la palabra. La palabra nos enseña que Jesús vino a los suyos. Como el pueblo judío lo rechazó, Él entonces nos salvó a nosotros. Por eso nosotros, por más que no te guste al judío, tenés que entender que si sos salvo, es gracias a ellos que rechazaron al Señor. El pueblo judío tiene el mismo Dios que nosotros. El Dios Padre, nuestro Dios Padre es el mismo que ellos. La diferencia está, como decía el pastor, es que el Mesías, que para nosotros es Jesús, ellos no creen que Jesús sea el Mesías, el Salvador. Para ellos fue un profeta más, un maestro más. Ellos todavía hoy están esperando el regreso del Mesías. Pero tienen el mismo Dios que nosotros. Y no debe haber en la tierra un pueblo más fiel a Dios, hablando de doctrinas. No debe haber en la tierra otro pueblo como el pueblo judío. El pueblo judío, por más que se haya rebelado durante toda la historia contra Dios, es el pueblo que más conoce sobre los estatutos de Dios, los mandamientos de Dios, y los cumple como nadie. Ellos demuestran su fidelidad a Dios cumpliendo casi todos los mandamientos, a diferencia de la mayoría de nosotros. El pueblo judío hasta el día de hoy se pelea con el mundo entero con tal de guardar sus tradiciones. Por ejemplo, el Shabbat. En todo Israel saben que hasta los ascensores están programados para no tener que tocar un botón, para no tener que abrir la puerta. Están literalmente tan comprometidos con lo que Dios manda, que es impresionante. La única diferencia y la gran, enorme diferencia es que ellos no creen en Jesús como nuestro Señor. Y eso es lo que a nosotros nos da la salvación, porque por más que cumplas todos los mandamientos que Dios pide, todos sus estatutos, todos sus decretos, si vos no crees que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por nosotros y que resucitó al tercer día, no serás salvo. Hay una fe que salva,
y es esa: creer que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día. Eso es todo lo que el Padre nos pide para ser salvos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Otra de las cosas que no tiene nada de casualidad, todo esto, lo que está sucediendo en estos días con Israel, tiene que ver con que ellos están festejando el Año Nuevo Judío. 5.785 años cumplen ellos. A partir de ayer. Hoy es el primer día del Año Nuevo Judío. Si yo te digo Shana Tová, ¿qué te estaría diciendo? Ellos, entre ellos, así como nosotros a fin de año nos decíamos feliz año, ellos dicen Shana Tová. Te está diciendo que seas inscrito en el libro de este año, en el libro de la bendición, de la prosperidad. Ellos se desean un año de prosperidad, de bendición. Por eso se saludan de esa manera, Shana Tová. Los principales sabios, entre ellos, siguen estudiando la palabra. Para ellos son los 5 primeros libros de la Biblia, la misma Biblia que nosotros. Ellos se basan en los 5 primeros solamente, y ellos les llaman la Torá. Hasta el día de hoy ellos tienen personas exclusivamente estudiando, como si fuera un trabajo, se dedican exclusivamente a eso, a estudiar las Escrituras, a estudiar las profecías. Y este Año Nuevo indica y revela que para ellos es un año de revelación. A ellos se les va a hacer reveladas montones de cosas. Por ejemplo, estas guerras que están a punto de desbordar por todos lados contra Israel. Está bíblicamente comprobado, son profecías que están en la palabra. Entonces, ellos coinciden en que este año va a ser revelador. Van a haber montones de revelaciones que van a descubrir lo que Dios está haciendo. Y que nosotros en este día estemos presentando las primicias el primer día del año. Tenés que entender que es un acto profético lo que estás haciendo. Que vos estés participando, trayendo tus primicias, quiere decir que vas a tener un año de buena cosecha. No es solamente traer algo porque tenés que saber que estás sembrando justo el primer día de año judío. Que por más que nosotros no tengamos que practicar las mismas doctrinas que ellos, hay muchas enseñanzas de ellos que son verdaderas y son genuinas y vienen de parte de Dios. Entonces, una de las cosas para poder cosechar tiene que ver con sembrar. Si vos trajiste algo para las primicias, tenés que esperar una buena cosecha. Porque esa es la intención. Uno siembra para cosechar. Y ellos enseñan que una de las principales características para tener una buena cosecha es hacerlo con alegría. Así como recién decía el pastor, cuando venís a diezmar, cuando venís a ofrendar, es como una obligación para nosotros hacerlo con alegría. Si no estás alegre, tenés que hablarte a sí mismo y cambiar tu estado. Porque si no lo haces con esa alegría como Dios quiere, lo que estás haciendo es como si te estuvieras cubriendo con una capa de que no vas a recibir. Una de las principales llaves para abrir
la cosecha en tu vida tiene que ver con eso, con hacerlo con alegría. Y la alegría no tiene que ver con un estado de ánimo, no tiene que ver con que tengo problemas y no puedo estar alegre. Nosotros podemos estar alegres por todo lo otro que Dios sí nos hace. Por ejemplo, la promesa de la salvación. Vamos a ser salvos. Cuando toda esta vida que conocemos ahora se termine, vamos a irnos con Él y vamos a reinar con Él. Entonces, que hoy tengamos problemas, sí, pero no va a ser para siempre. En el momento de sembrar, de traer tu diezmo, tu ofrenda, tu primicia, intentá hacerlo con alegría de corazón, para que Él lo pueda recibir así como a Él le agrada. Y el mensaje de hoy tiene que ver con abrirnos la cabeza de tal manera. ¿Cuántos conocen a Gedeón? Vamos a tratar de enseñar lo que el Señor quiere hacer hoy con nosotros. Espero que puedas abrirte a recibir lo que Dios quiere hacer hoy contigo. Porque de esta misma manera, si te cerrás para ofrendar, para diezmar o para recibir, lo único que vas a hacer acá es escuchar palabras que pegarán en tu cuerpo, pero no harán nada. Lo primero que deberías hacer es no verme a mí, por ejemplo. No me mires a mí, no me veas a mí. Trata de imaginarte un mensaje de parte de Dios para ti. Porque hoy se trata de eso, usemos la imaginación. El amigo imaginario. Yo imaginaba mientras preparaba este mensaje, cuántas veces de chicos jugábamos a un amigo imaginario y nos imaginábamos, mayormente los varones, que éramos superhéroes, más por el lado de ahí, las mujeres me imagino que no tanto por ahí, pero cuántas veces, cuántos de nosotros habremos jugado de niño imaginándonos otras cosas, en otros lugares, en otras situaciones, ¿verdad que sí? ¿Qué es la imaginación? La imaginación es la facultad del alma de representar imágenes, a veces reales y a veces ideales. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nos podemos llegar a imaginar cosas en las que sería nuestro ideal, mi ideal. Yo puedo imaginarme una vida, un matrimonio, una familia, un hogar, y me lo puedo imaginar con un ideal. No siempre termina siendo lo real, no siempre termina siendo lo que vivís. Pero necesito que se identifiquen con esto, porque tenemos el ejemplo de Gedeón. Por favor, 6:13. Dice, y Gedeón le respondió, Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué digo que nosotros podemos tener un ideal? Todos coincidimos hoy acá porque creemos que hay un Dios, ¿verdad? ¿De verdad creemos que hay un Dios? Ese es nuestro denominador común hoy acá. Todos estamos porque de verdad creemos que hay un Dios que nos creó, un Dios que nos salvó, un Dios que está haciendo cosas con nosotros. ¿Cuántos creen
que Dios quiere hacer buenas cosas contigo, que tiene planes contigo, que tiene futuro para vos. Bueno, ese es nuestro ideal. Nosotros creemos que hay un Dios y que tiene planes para nosotros. Podemos diferenciar en que algunos de una manera y otros de otra, pero todos tenemos un ideal de cómo Dios quiere hacer con nosotros. Gedeón también. Gedeón se había imaginado, respondió Gedeón: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? ¿Qué pasó? A Gedeón le contaron que había un Dios poderoso. ¿Vos lo creés? ¿Vos podés creer todo lo que dice la Biblia? ¿Vos podés creer que Dios sacó a más de 3 millones de personas de una nación como Egipto? ¿Podés creer que abrió un mar para que pasaran en seco a más de 3 millones de personas? ¿Lo podés creer? ¿Podés creer que Dios sana, que Dios hace milagros, que Dios resucita muertos? ¿Podés creer que Jesús vino, estuvo entre nosotros como Dios y es nuestro Salvador? ¿Y por qué te vienen todas las situaciones trágicas que te vienen a tu vida? ¿Por qué pasas las aflicciones, los problemas, las crisis que te vienen? Porque la palabra dice que iban a venir aflicciones. La palabra dice que iban a venir. Bueno, pero en nuestra imaginación, así como Gedeón, lo primero que pensamos, lo primero que nos imaginamos es una vida ideal con Dios. Cuando vos te dicen, cuando nosotros empezamos a conocer al Señor, nos damos cuenta que es verdad. Dios puede sacarnos de los problemas, Dios puede liberarnos de situaciones, Dios puede sanarnos, Dios puede prosperarnos. Y nosotros, en nuestra imaginación, tenemos un ideal de cómo sería ahora nuestra vida en Dios, en la iglesia, con Cristo. Sin embargo, acá está sucediendo lo contrario. Gedeón le respondió: Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Muchas veces, si la situación viene y en un día se soluciona el problema, no habría problema. Se solucionó, ya está. Pero acá, en este capítulo, la palabra nos enseña de que durante 7 años, el pueblo, todo el pueblo ahí donde vivía Gedeón, eran saqueados. Dice que los enemigos, el pueblo enemigo eran los madianitas, venían y les robaban todo, todas las posesiones, todas las pertenencias. En esta situación dice que Gedeón estaba escondiendo comida. La estaba escondiendo porque estaban siendo atormentados de tal manera que venían los enemigos y le saqueaban los alimentos, los animales, las posesiones, todo lo que tenían. ¿Y por qué digo que era crítico? Porque era durante años y años y años que pasaba lo mismo, que sucedía lo mismo. Entonces, cuando yo te digo, si te podés identificar con esto, Gedeón le decía, porque no fue un día, fueron años: si Jehová estuviera con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Si Dios está contigo, ¿por qué a través de los años siguen sucediéndonos cosas malas, desagradables, feas? Más adelante vamos a ir al punto de por qué pasaban estas cosas
este pueblo. Pero hay más ejemplos en la palabra. En este caso dice que durante 7 años tuvieron que soportar que los enemigos vinieran y les saquearan todo, no les dejaban nada. Hay otro ejemplo en la palabra que durante 400 años el pueblo de Dios en Egipto vivía lo mismo. Otro ejemplo, durante 70 años el mismo pueblo de Dios, el pueblo judío que estábamos hablando, durante 70 años fueron cautivos en Babilonia. Durante toda la historia, en la Biblia nos enseña de que el pueblo de Dios tenía que atravesar estas situaciones. Crisis absolutas de no tener comida, de no tener plantaciones, de no tener animales, de no tener bienes, de no tener nada. Gedeón le dice, porque en su imaginación esto no debería estar pasando. ¿Cómo un Dios tan bueno, cómo un Dios tan poderoso, cómo un Dios tan grande que puede liberarnos de todo esto, no lo hace? ¿Qué le pasa a Gedeón en este momento? Entra en una confusión. Muchas veces nosotros creemos que hay Dios, nos imaginamos un ideal de vida cristiana, creemos en su poder, en sus maravillas, pero a medida que va pasando el tiempo y no ves las respuestas hechas reales que podés vivir diariamente, entras en una confusión. ¿Y está mal eso? No. No está, porque humanamente es imposible detenerlo. Es imposible que no venga. Porque si fuera un día solo, a lo mejor en un mal día uno lo puede soportar, uno lo puede... Pero a través de los años, cuando van pasando las aflicciones, a través de los años, tu alma, tu mente, la parte natural del ser humano, entra en una confusión, en un estado de confuso, de que una cosa es lo que yo creo, una cosa es lo que yo me imagino, el ideal que yo me imaginé, y otra cosa es que no puedo salir de esta situación. Este pueblo que atacaba a Gedeón y al pueblo de Dios era mucho más grande, era mucho más poderoso. Tenían animales, venían con caballo, con camello, era imposible zafar, era imposible. Se estaban escondiendo. Ellos cuentan en el versículo 6, después leanlo, cuentan que el pueblo hacía cuevas, hacía hoyos en las montañas, hacía cuevas para esconderse. Estaban atemorizados, los tenían atemorizados de tanta aflicción que le provocaban. Hoy en día sigue pasando lo mismo. Hoy en día nosotros podemos habernos imaginado otra situación. Creemos que Dios puede llevarnos a otra situación, pero lo que vivimos es completamente diferente. Entramos en un estado de confusión, que tu alma empieza a ser afectada, tu mente empieza a ser afectada. Uno de esa manera no puede tomar decisiones sabias, no puede tener buenas ideas porque está afectada el alma, la mente. Lo que nosotros debemos entender en este caso es que los enemigos venían de forma natural. Vean
en el ámbito natural. Venían y les robaban, los saqueaban. Es algo visible, es algo palpable. Pero hoy en día tenés que tener en cuenta de que esos mismos ladrones lo hacen de manera invisible. Nuestros enemigos hoy en día no son las personas. No va a venir otro pueblo, por ejemplo, de Paysandú, no van a venir a sacarnos todo lo que tenemos acá, no. Nuestros enemigos son espirituales. Lo que te sucede naturalmente, en la vida natural, las aflicciones, los problemas, en la vida natural, le tenés que sumar lo invisible, lo que afecta tu mente, tu alma. El alma puede llegar al punto en quedar reseca. La palabra habla del alma caída. Porque es muy difícil creer que hay un Dios que nos va a ayudar, sí, allá. Y otra cosa es lo que pasa acá adentro del ser humano, adentro de la persona. Y nadie mejor que vos sabe lo que estás pasando. Nadie mejor que vos. Si esto no te está pasando, si esto no te ha pasado en algún momento, si en algún momento no llegaste a decir, si Dios está con nosotros, ¿por qué? ¿Qué pasa? Eso es entrar en un estado de confusión. Quedás confuso. Ahora, no significa que esté todo perdido. Para nada. Lo que el Señor quiere advertirte hoy es que si llegaste a este punto, si te sentís identificado con esto, tenés que hacer algo. Porque vuelvo a repetir, uno puede llegar hasta ese punto, es inevitable. Va a venir, en un momento vas a estar confundido. Ahora, a través de la fe, es que vos te tenés que plantar y hablarle a esa situación. ¿Por qué? Por favor, el versículo 12. En un momento, todo lo que te pueda estar sucediendo, de la manera que te puedas estar sintiendo, no te prohíbe, no te inhibe de levantarte y hablarte. ¿Por qué? En el primer versículo, Dios se le presenta a Gedeón y le dice, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo. Jehová está contigo. Jehová está contigo. ¿Por qué? Primero le dice, Dios mismo le dice, Dios está contigo. Para animarlo, para traer ánimo a su persona. Varón esforzado y valiente. Estaba escondiendo la comida. Estaban viviendo en cuevas porque los tenían acalambrados. Sin embargo, lo primero que le dice el Señor es: Dios está contigo. Porque en un momento, cuando estés en medio de esa confusión, que no entiendes nada, que no tenés salida, que no ves la salida, que no encontrás para dónde salir, lo único que importa es que sepas que Dios está contigo, a pesar de cómo te sientas, a pesar de las situaciones. Por eso lo repetí 3 veces. Jehová
Gedeón cobra ánimo. Si vemos más adelante, dice, Señor, pero yo voy ahí, mirá, y empiezan las excusas, y le pide que le certifique, que le compruebe si era Dios, si no. Pero las palabras del Señor, Jehová está contigo, ya lo sacó de ese estado. Ya lo sacó de esa confusión. Porque después, en el versículo 14, le dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza. Le quiere decir, anda, así como estás, así como te sentís, así como te ves, anda, porque Dios está contigo. Así como ves todas las situaciones, porque no había cambiado la historia, así como ves todo, que no ves nada, que no encontrás la salida, que no entendés por qué vivís lo que vivís, así como estás, andá, que yo estoy contigo. Ese andá quiere decir seguí, no te detengas, seguí, porque hay un día en la vida que tenés que dar el paso. O te vas a quedar por todo lo que sentís y todo lo que te sucede, o vas a dar el paso y seguir porque Dios está contigo. Hay un día, y acá ya no estamos hablando de la salvación. Acá ya no estamos hablando de si conoces al Señor, si aceptaste a Jesús, no. Acá estamos hablando de tu vida en Dios. Eso es lo que en el principio dijiste, que sí te imaginabas una vida distinta con Dios, que sí crees que Dios tiene planes contigo. Llega un día en el que tenés que dar ese paso para vivirla, literalmente. O te quedás afligido dejando que los enemigos te sigan robando, te sigan haciendo lo que quieren, o un día das ese paso de fe para salir de ese estado. Dios quiere bendecirte, pero Dios no quiere bendecirte a vos solo, a vos sola. Dios nos quiere llevar a todos. Dios puede con todos nosotros. Dios nos puede llevar a toda la gracia de Dios, a una bendición de la cual nunca soñamos y nunca nos imaginamos. A todos, nos puede con todos. Llevó, sacó, liberó a más de 3 millones de personas de Egipto. Más de 3 millones. Dios puede con todos nosotros. Le alcanzó con uno. Gedeón se levantó, hizo lo que Dios le mandó a hacer, y él liberó a todo su pueblo, a todos sus hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? Con que de todos los que estamos acá hoy escuchando este mensaje, uno que se levante a creerle a Dios nos puede arrastrar a todos, nos puede llevar a todos, nos puede bendecir a todos por uno. Un día te tenés que plantar y decir, lo voy a hacer. Y eso pasa acá adentro. Un día te la tenés que jugar. Le voy a creer a Dios y así me lleve la vida. Lo tengo que hacer. No porque te lo están diciendo hoy acá en un mensaje, sino porque Dios está contigo. ¿Crees que Dios está contigo?
¿qué vas a hacer? Empieza por el principio. Hay personas que mentalmente, almáticamente, están en confusión. Todavía están confundidos. Y lamentablemente, muchos tratamos de vivir una vida cristiana a través de la lógica, la razón, las emociones, los sentimientos. Pero todo eso es enemigo de la fe. Todo eso mata la fe. El que a través de la confusión no puedas reaccionar, no puedas planificar, no puedas tener buenas ideas, es porque no estamos actuando con fe. La fe termina matando todo eso, pero ese es el paso que debemos dar. Y muchas veces ese es el paso más difícil que el ser humano, porque no sabemos vivir de otra manera. Esa imaginación que nosotros tenemos, que todos tenemos, muchas veces es lo que ahoga la vida que el Señor nos llama a hacer. Por eso muchas veces, aunque parezca espíritu, no lo es. Aunque parezca que viene de parte de Dios, no lo es. Debemos lograr despegarnos, desprendernos de esa parte humana. Porque en nuestra humanidad no vamos a lograr nada, jamás vamos a poder hacer lo que el Señor nos manda a hacer. Es ese paso el que debemos dar. Realmente descubrir la fe que hay dentro tuyo y desarrollarla. Y me podrás decir, entonces, ¿para qué tenemos lógica? ¿Para qué Dios nos dio sentimientos? ¿Para qué tenemos sentido común? Todo eso nos lo dio el Señor para servirle a Él, para lograr alcanzar lo que Dios nos llama a hacer. Para eso sí vamos a usar la sabiduría, vamos a usar el sentido común, vamos a usar la lógica cuando estemos sirviéndolo. Mientras tanto, podemos estar años en confusión, confundidos, sin saber qué hacer, sin saber cómo salir, sin poder salir de ese estado. Entonces, lo primero que tenés que hacer es reconocer si te pasa eso. Porque puede ser un mensaje agradable, capaz que sí, pero no serviría de nada, como muchas veces se pasa acá adelante, se viene acá adelante, se ora acá adelante, o repetís una oración y te vas y tu vida no sirvió de nada. La primera decisión tiene que ver con reconocer si estás en confusión, reconocer que lo estás y querer ser libre. Vamos a orar, Dios te va a liberar. Hoy Dios va a liberar mentes, va a liberar almas que están en confusión. Yo no voy a pedir que repitan conmigo una oración, porque volvemos a lo mismo. Si realmente vos no tenés la convicción, si vos no tenés las ganas de salir de ese estado, nada te puede sacar. Vos tenés que querer salir de ahí.
Por más que no tengas ganas, por más que no tengas fuerzas, por más que no entiendas. Porque no lo voy a hacer yo, no lo van a hacer los pastores, lo va a hacer el Señor. Dios te va a liberar. Y si llegas a sentir vergüenza porque vas a ser liberado, no debería. Es preferible ser libre antes que seguir en confusión. La confusión es un estado en el que si no elegís salir de ahí, un demonio te va a tener cautivo por años. Y eso es una influencia demoníaca. Puede empezar con una confusión, puede ser una influencia demoníaca. Una influencia quiere decir algo que pudo venir de afuera, un pensamiento, una idea, un comentario, y eso empieza a quedar, y empieza a quedar, y empieza a quedar. Llega un momento que eso es un demonio que queda ahí y gobierna, y te gobierna. Puede estar callado, puede ser, no solamente los demonios se manifiestan en griterío, no, pueden ser muy sutiles, pueden ser silenciosos. Nosotros no nos daríamos cuenta si no es el Espíritu el que nos revela para liberar personas. Pero si vos te sentís identificado, si vos lograste tener esta imaginación ideal y quedaste cautivo en ese lugar, dejanos orar por vos. Yo le voy a pedir a los pastores, por favor, que vengan y que cada uno de ustedes, les voy a pedir que inclinen su cabeza. Es un momento de reserva personal. Estamos en la presencia de Dios. Es un momento reverente que tenemos tan grande libertad por el amor que el Señor tiene para contigo. El amor es tal que a pesar estos ejemplos que veíamos en el pueblo de Dios, la culpa fue del pueblo de Dios, como siempre. La culpa es nuestra por no obedecer lo que Dios mandaba. En todos los casos que te nombré, el pueblo quedó cautivo y sus enemigos podían robarle, podían afligirlo, podían saquearlos, porque desobedecían lo que Dios mandaba. Desobedecían a Dios. En todos los casos. Siempre resulta ser lo mismo. Nosotros, como humanos, terminamos desobedeciendo a Dios, no temiendo su nombre, no temiendo su palabra. Entonces, el 99,9% de los casos, lo que estamos viviendo tiene que ver por nuestra desobediencia. Pero a pesar de todo eso, el Señor planea, por ejemplo, esta reunión para ayudarnos, para liberarnos, para hacernos bien. Hoy hablábamos de lo que estaba pasando al pueblo judío en estos días. La mayoría de los sabios, estudiantes de la palabra, coinciden que en estos días hay portales abiertos en los cielos. ¿Qué quiere decir? Que Dios, en su gran misericordia, puede dejar de lado nuestro pecado para perdonarnos
restaurarnos, para liberarnos, para darnos nuevas oportunidades. Es una fecha puntual que no sucede todo el año. En estos días, hasta creo que faltan 5 o 7 días más, que es el día del perdón, hay un movimiento angelical, hay cielos que se abren para hacernos bien, para nuestro favor. El Señor, por su propia voluntad, quiere ayudarnos, quiere bendecirnos. Y no necesitas una tarjetita de invitación para esto. Solo necesitas creerlo. Si realmente crees que Dios quiere bendecirte, te invito a venir acá para que oremos por ti. Te invito a que le des el lugar al Señor para que toda confusión se vaya de tu mente, de tu alma, de tu vida. Necesitamos la claridad que viene del Espíritu de Dios para poder oír su voz, para poder obedecer. Necesitamos la claridad espiritual para poder discernir lo que viene de parte del Espíritu, para que no sean solamente ideales, para que no sean solamente emociones las que nos gobiernan, las que nos mueven. El Señor quiere tocarte, el Señor quiere liberarte. El Señor sigue diciendo: Jehová está contigo. Es necesario dejar de lado nuestra vida natural. Debemos aprender a oír al Espíritu, a discernir el Espíritu. Si hay confusión, es imposible. Es necesario que vos quieras salir de la confusión. Es necesario que vos des ese paso. La confusión puede terminar siendo aparentemente indefensa, pero el estar confundido, tenés que saber que atrás de eso hay un demonio. No lo aceptes. Eso no se resiste con fuerza humana. Es imposible pelearle humanamente.
no se resiste con fuerza humana. Esto es pura y exclusivamente espiritual. El Señor tiene poder para liberar. Él es el Señor que tiene poder para liberar. En el nombre de Jesús, todo espíritu de confusión que pueda venir, que haya podido sobre las mentes, en el alma, en el nombre de Jesús,